Muy bien, hace un par de semanas comenzamos una serie que se llama El Pacto. Y quiero enseñarles sobre las leyes que gobiernan el pacto. Después de esta sesión, yo quiero que usted tenga claramente comprendido cómo activar su pacto y conozca también las leyes que gobiernan el pacto. Miren, el Señor dice en el Salmo 89:34, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pacto está establecido para siempre. El pacto que Él ha provisto está establecido para siempre. Mire, Hebreos 11:3 dice claramente, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos que el universo fue constituido. Todo el universo fue creado por medio de lo que no se ve. Todo lo que usted ve en este lugar fue creado de lo que no se ve. Fue creado por medio de palabras, con la fuerza de la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo natural es contenido por lo espiritual. Y no solo es contenido, sino que dio origen a lo natural. Lo espiritual dio origen a lo natural. Es más, Hebreos 1:3 dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es Jesucristo quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cada cosa está sustentada en el universo con la palabra de su poder. Entonces, el universo fue constituido por la palabra, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, y aún más hasta el día de hoy es sustentado por medio de la palabra. ¿Me comprende? ¿Qué quiero tratar de establecer? De que no hay nada que sea natural que esté fuera del radio de acción de la palabra, que no sea de alguna manera sustentado por la misma palabra y que de alguna manera no haya tenido origen en la palabra. Ahora bien, hay leyes naturales que gobiernan la naturaleza. Si yo tomo este iPad y lo suelto aquí, ¿qué acontece? Se cae, ¿no? O coloco en acción. ¿Y por qué se cae? Porque está en acción una ley que se llama la ley de la gravedad, ¿cierto? Ok, entonces hay leyes naturales que rigen nuestra vida, que gobiernan nuestra vida. Yo, por mucho que lo intente en lo natural, cada vez que suelte el iPad va a caer al suelo, ¿cierto? Entonces, en el plano natural hay leyes que pueden manipularse o superponerse. Por ejemplo, es el caso de los aviones, que si bien están sujetos a la ley de la gravedad, pueden volar por la ley de la aerodinámica. ¿Me comprende usted esto? ¿Cómo se rompe la ley de la gravedad? Por medio de una ley superior. Y esta ley es la ley de la aerodinámica, ¿cierto? Si no, no podría haber ningún avión en el aire. La gravedad debería tenerlo en el suelo. Pero hay una ley superior que permite romper la ley de la gravedad. Y esta es la ley de la aerodinámica. No eliminamos la gravedad, ¿cierto? Pero utilizamos otra ley para poder volar, superponiendo una ley superior. La ley espiritual dio origen a la natural, por ende es superior. Si todo fue creado por medio de lo espiritual es superior. Si las leyes espirituales dieron origen a lo natural, las leyes espirituales son superiores.
La ley de la gravedad no tendría valor alguno si no fuera una fuerza. Hay una fuerza activada y esta hace que las cosas se mantengan o sean atraídas hacia el piso, ¿cierto? Ahora bien, la fe es una fuerza espiritual. Estoy tratando de hacer un parangón para que usted venga a comprender las cosas espirituales. Amén. La fe es una fuerza espiritual, una energía espiritual, un poder espiritual. Es la fuerza de la fe la que hace funcionar al mundo mediante leyes espirituales que han dado origen a las leyes naturales. Entendemos por la fe fue constituido el universo. De modo que las cosas que se ven fueron hechas de lo que no se veía, por medio de palabras. Y el Señor dijo, y así fue. Y el Señor dijo, véase la luz, y así fue. Y el Señor dijo, crezcan, y así fue. Amén. Cuando la fuerza de la fe se pone a trabajar, las leyes espirituales funcionan de acuerdo a la manera que Dios dice que lo harán. Hay leyes espirituales establecidas. En este minuto, funcionando aquí, en este lugar. Hay leyes espirituales que usted tiene que activar también en su vida. ¿Me comprende? La fuerza de la gravedad, ¿yo tengo que encenderla? No, simplemente funciona. Pero las leyes espirituales, usted tiene que aprender a activarlas. Y esto es por medio de la fe. ¿Me comprende? Es el ser humano el único ser en toda la creación que puede detener las leyes espirituales de funcionar. Es el único ser en toda la creación que puede detener las leyes espirituales de funcionar. Mire, le quiero mostrar un ejemplo. Vamos por favor a Romanos 8:1 y dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí tenemos dos leyes. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y también tenemos la ley del pecado y de la muerte. Entonces, hay dos leyes que gobiernan en lo espiritual, que son leyes superiores. Una es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y la otra es la ley del pecado y de la muerte. ¿Cierto? ¿Quién activó la ley del pecado y de la muerte? Adán. ¿Ok? ¿Y quién activó la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? Tiene la respuesta. Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Me está comprendiendo? Mire, es importante que mantenga la atención. Adán y su desobediencia colocó en operación la ley del pecado y de la muerte. Y Cristo colocó en operación la ley del Espíritu de vida en su resurrección. Todo hijo de Dios puede operar bajo esta ley soberana del Espíritu de vida. Esta ley supera o es mayor que la del pecado y de la muerte. Y la fe la coloca en acción. Ok, ¿cómo aterrizamos esta enseñanza? Mire, todo lo que sea pecado y muerte ya no tiene poder sobre ti. Es una ley que no te gobierna. Porque la ley del Espíritu de vida te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Me comprende? Y todo lo que sea muerte no tiene poder sobre ti. ¿Me comprende? No estoy hablando de que la muerte es solo la muerte natural, sino que estoy hablando de todo lo que te lleva progresivamente a la muerte.
tristeza, pobreza, soledad, enfermedad, depresión, todo eso es muerte. Mas la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Comprendes? Jesucristo te libró del poder de las tinieblas, te libró de la autoridad de las tinieblas, te libró de la potestad de las tinieblas. Y nada que sea tinieblas tiene por qué manifestarse en tu vida, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es una ley superior. ¿Anuló la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús la ley del pecado y de la muerte? No. Está activa esa ley. Mas es una ley superior. Romanos 10:13 dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero todos los días gente muere y se va al infierno. Pero, ¿por qué es esto? Porque no han colocado mediante la fe en acción la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esta misma regla es para todo lo que su pacto incluye. Esta misma regla es para todo lo que su pacto incluye. Sea prosperidad, sea sanidad, sea restauración, sea liberación, restitución o salvación. Todo lo que su pacto incluye debe ser activado, tomado por medio de la fe. Esto activa leyes espirituales que gobiernan las naturales. ¿Comprende? Mire, la palabra de Dios permanece establecida para siempre. Todo hombre es como hierba, y todo esplendor como flor del campo. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esto lo dice Pedro en 1 Pedro 1:24, esta creo que es la versión de las Américas, dice así: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor está establecida para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Dios habla, su palabra viene a ser ley en lo espiritual. Cuando Dios habla, su palabra viene a ser ley en lo espiritual. Ni siquiera Dios mismo puede transgredir lo que Él ha dicho. No mudaré lo que ha salido de mi boca. Mire, cuando Adán cayó, muchos piensan: bueno, ¿por qué Dios no vino y dijo: bueno, Satanás, te destruyo y voy a tener que arreglar todo esto, Adán? No podía hacerlo porque Él había emitido una palabra, y esa palabra es que el hombre había sido hecho Señor sobre toda la obra de las manos de Dios. Entonces ya no estaba bajo su jurisdicción. Por eso que mucha gente no entiende: pero ¿cómo Dios puede ser bueno si hay gente muriéndose de hambre? Dios no puede intervenir en eso, porque le dio al hombre la soberanía y la mayordomía sobre la tierra. Si no, habría solucionado el problema del pecado así de golpe. ¿Comprende? Pero Él tuvo que comenzar a profetizar la venida del Mesías. Ya no por medio de su boca, sino que por medio del hombre, a quien le había sido entregada la soberanía de la tierra. De manera tal que esa profecía, al añadírsele fe del hombre, pudo engendrar al Hijo de Dios en María. ¿Comprende lo que le digo? Siglos y siglos profetizando la venida del Mesías. Ahora,
Podría haber sido como en la creación. Nazca el Mesías. Pero Dios ya no tenía jurisdicción. ¿Me comprende? Ahora, esto nos hace responsables de lo que acontece en el mundo. No podemos culpar a Dios. Dios nos encomendó a nosotros ser mayordomos de la tierra. Amén. Ahora, toda ley espiritual que Dios ha establecido y ha revelado sus santos no pasa nunca. Permanece para siempre. Más la palabra del Señor permanece para siempre. Primera de Pedro 1:25. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El Evangelio permanece para siempre. Está establecido para siempre. Todo lo que Dios ha hablado es ley. Y no puede ser transgredido. Toda ley espiritual que Dios ha establecido y ha revelado a sus santos no pasará nunca. Y funcionará cada vez que las coloquemos en funcionamiento. Aleluya, esto es bueno. Yo le voy a enseñar a funcionar en su pacto, de manera tal de que tome lo mejor de Dios. Este es el propósito de esta serie. Que usted conozca su pacto, y no que solo conozca su pacto, sino que sepa funcionar en su pacto. Que sepa utilizar estas leyes espirituales que están escritas en forma de pacto. Vimos la semana pasada que un pacto es como un contrato entre dos partes. Si tú haces esto, activas esto otro. Bueno, no fue la semana pasada, la última vez que estuve aquí. ¿Ok? Todo lo que Dios dijo a Abraham, por ejemplo, sobre operar financieramente, funcionará tan bien como hace miles de años. Pues la bendición de Abraham nos alcanzó en Cristo Jesús. Y Abraham era muy pobre, ¿cierto? No era pobre. ¿Qué dice Génesis? Dice que era rico en oro, en plata, en ganado, ¿cierto? Aleluya. Entonces tenemos que aprender a actuar y a funcionar en nuestro pacto. Mire, el pacto que Dios ha establecido está regido por leyes que están esperando ser activadas por cada uno de ustedes. Dios quiere que disfrutemos las bendiciones de su pacto. Mire, es como este lugar. Hay alguien que hizo un contrato con Chilectra, ¿cierto? Ok, la luz está allí. El contrato está establecido. Mas usted, para disfrutar de la luz, ¿qué tiene que hacer? Préndete luz. Te ordeno que te prendas. Ahora sí, 1, 2, 3. A ver, a la cuenta de 3. 1, 2. Puedo estar así todo el día, ¿no? ¿Cierto? O podría comenzar: Señor, prende la luz. Señor, te pido, prende la luz. Señor, te lo ruego, prende la luz. Estoy llorando, Señor. Mira mis lágrimas. Hay gente que cree porque llora, Dios le va a responder. No, así no funciona la cosa. ¿Ok? Dios estableció un pacto, usted tiene que aprender a funcionar en su pacto. Dios te mira desde el cielo. Bueno, ¿y por qué no aprietas el botón de la luz? ¿Por qué no funcionas en tu pacto? ¿Por qué no activas mediante la fe las leyes espirituales de mi pacto? La fe es el botón que te va a dar luz o va a traer luz a tu vida. Dios quiere que disfrutemos las bendiciones de su pacto, pero para esto debemos hacerlo a la manera de Dios. Hay muchas personas tratando de tomar las bendiciones que Dios tiene para nosotros a su manera, evidentemente sin éxito. No, yo me relaciono con Dios a mi manera. Si usted no tiene ninguna relación con Dios. Nadie puede relacionarse con Dios a su manera. Dios ha establecido una manera de relacionarse con Él. No, yo tengo mucha fe. ¿Usted ha leído la palabra de Dios? No, nunca. Entonces, ¿cómo puede tener fe? No, si yo tengo una fe muy grande. Pero discúlpeme, eso es imposible. No, ¿cómo es imposible?
¿Qué sabe usted si yo tengo fe? Bueno, lo sé porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si usted nunca ha oído la palabra de Dios, si usted nunca ha leído la Biblia, usted no puede tener fe. Usted se miente a sí mismo. No hay manera de tener fe si usted no ha leído la palabra de Dios, porque Dios estableció que la manera de que venga la fe es por medio del oír, y el oír por medio de la palabra. ¿Comprende esto? Entonces Dios ha establecido ciertas cosas y usted no puede pretender tomar lo mejor de Dios a su manera. Comprenda, el hombre no fue creado para gobernarse a sí mismo. El hombre fue creado para ser gobernado por Dios. El hombre fue creado para funcionar como Él dice que debemos funcionar. Recuerdo la historia de este hombre que quedó en pana en la carretera y metido ahí bajo su capó tratando de echar a andar su vehículo, no tenía suceso. Y se le acercó un caballero que se estacionó detrás de él y le dijo: Señor, ¿lo puedo ayudar? Y le dijo: mire, sabe que estoy a punto de lograrlo. Y trataba y no partía el vehículo. Y nuevamente volvió el caballero: Señor, ¿me permite ayudarle? Mire, le agradezco mucho su gentileza, pero yo ya estoy. Y seguía tratando de arreglarlo sin éxito. Ya la tercera vez el tipo accede. Él le dice: bueno, ¿sabe qué? Ayúdeme. El caballero mete su mano, casi sin mirar. Dele contacto. Y se acerca agradecido del hombre que estaba en pan y le dice: Señor, ¿cuál agradecido estoy? Mi nombre es John Carter, el mío es Henry Ford. Soy el fabricante del vehículo. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que usted a veces es como ese señor: no, señor, estoy a punto de arreglar este asunto solo. Déjame a mí. Serás tú el creador, ¿no? Pero yo tengo mejores ideas. Si yo soy tan inteligente y tengo tanta fe. No me estoy burlando de usted, pero quiero que vea cuán ridículo es, por eso estoy exagerando un poco. ¿Me comprende? Okay. Entonces ya entendió que la palabra de Dios permanece establecida para siempre. Ya entendió que hay un pacto que tiene maravillosas promesas. Mire, Hebreos 8:6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿Cuál ministerio? El ministerio de Jesús. Por cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hebreos 8, versículo 6. Pero ahora tanto mejor es el ministerio de Jesús, por cuanto es mediador de un mejor pacto. Mira, había un pacto anterior, porque si ahora Jesús me dio un mejor pacto, este pacto es mejor que el anterior. ¿Amén? ¿Abraham funcionó en el pacto antiguo? Sí. ¿Cómo vivió Abraham? Bien. El pacto funcionaba bien para Abraham. Ahora, este pacto es mejor que el antiguo pacto. ¿Amén? Porque este pacto no tenemos que hacer lo que había que hacer en el antiguo pacto nosotros, sino que lo que había que hacer, Jesucristo lo completó. ¿Me comprende lo que le quiero decir? Porque en el antiguo pacto, ¿qué decía? Si tú haces esto, yo te bendeciré. ¿Ok? Pero el nuevo pacto es: si crees en lo que yo hice, eres bendito. ¿Me comprende? Entonces es distinto. Yo aquí no tengo que hacer para ser bendecido, sino que tengo que creer que soy bendito por el hecho de creer en Jesucristo. Amén. Ahora bien, aún así, para tomar las cosas que provee mi pacto, tengo que tomarlas por fe. Hebreos 8:6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mis ideas. Mis buenas ideas, ¿no? ¿Sobre qué está establecido? Sobre mejores promesas. Ok, entonces, no está establecido sobre lo que yo digo, sino está establecido sobre lo que Dios ha dicho. Sobre mejores promesas. Entonces, ¿sobre qué está establecido el pacto? Sobre mejores promesas. ¿Quién hizo todo lo necesario para que este pacto funcione? Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer yo? Creer. Y eso no es obra, es fe.
Amén. Ahora esa fe me va a hacer actuar de cierta manera. Pero yo activo mi pacto por fe. ¿Cómo activo las leyes espirituales? Por fe. ¿Cómo activo las leyes espirituales? Por fe. ¿Cómo prendo la luz? Apretando el botón de la luz. ¿Quién paga la cuenta de la luz en este pacto? Jesucristo la pagó. ¿Ok? En el pacto antiguo la pagamos nosotros. En el nuevo pacto, entienda por favor que estoy explicando cosas espirituales mediante cosas naturales. Amén. Jesucristo pagó la luz para siempre. Aleluya. Y cada vez que usted vaya y apriete el botón, va a estar la luz. No importa lo que tú hagas. Amén. Mientras tengas fe, puedes ir y apretar el botón. Ahora esa fe evidentemente te va a hacer actuar de cierta manera. Pero eso no es para pagar por la luz. Amén. Mire, entonces, ¿sobre qué está establecido el pacto? Sobre mejores promesas. ¿Y cómo activo las leyes espirituales que gobiernan el pacto? Mediante fe. Aleluya. Porque la fe es una fuerza espiritual. Oh, gloria a Dios. ¿Tenemos claro esto, no? Amén. ¿Me puedo ir? No, todavía no. Según de Corintios 1:19 dice así: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque, versículo 20, 2 Corintios 1, versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en él. Sí. ¿Y en él? Amén. Aleluya. Porque todas las promesas de Dios son en Cristo. Sí. ¿Y en él? Amén. Amén. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de Cristo? No, por medio de nosotros. Y esto lo quiero explicar. Usted no es el autor y consumador de esta fe. ¿Ok? Cristo es el autor y consumador de esta fe. Mas, todas las promesas de Dios son sí y amén por medio de la fe que nosotros tenemos en lo que Dios ya hizo. Por eso dice allí, por medio de nosotros. Todas las promesas de Dios son sí y amén. Pero es imposible que usted tome una promesa de Dios sin fe. Ahora, todas las promesas de Dios son sí, ahora. Son tuyas, amén. Pero esto por medio de la fe. A eso se refiere por medio de nosotros. Jesucristo cumplió el pacto, Jesucristo hizo todo lo necesario para proveerte. Amén. Para la gloria de Dios. Y esto da gloria a Dios. ¿Me comprende? Esto da gloria a Dios. Que usted sepa funcionar por fe en su pacto da gloria a Dios. Que usted nunca más se enferme da gloria a Dios. Que usted no anda así derrotado, batiendo piedras, no tengo dinero, eso. ¿Usted cree que andar así, pobretón, da gloria a Dios? Oye, ¿cómo dices que tu Dios es bueno? Mira cómo andas. Andrajoso, triste. ¿Ese es un buen Dios? Claro que no. ¿Cierto? Dios es bueno. Dios ha provisto, completa provisión. Todo lo concerniente a la vida y a la piedad te fue concedido. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que tú puedes necesitar ya lo tienes. Ya está concedido. Tienes que tomarlo por fe. Es parte de tu pacto. Y tu pacto tienes que activarlo. Toda la luz que puedas necesitar para toda tu vida ya está pagada. Cada vez que vayas al botón, ¿me comprende? Cada vez que vayas al botón, ¿cuál es el botón? La fe. Vas a activar tu pacto. Vas a desatar una fuerza. En lo natural es la fuerza de la electricidad, que va a traer luz. Amén. En lo espiritual es la fuerza de la fe. Amén. Aleluya. Mira, atrás hay sillón, si puedes estar más cómoda si quieres.
No la estoy mandando lejos, no piense eso. Pero para que esté cómoda, si quiere darle pecho al bebé. Ok. Miren, le quiero mostrar la estructura del pacto de la palabra para que usted empiece a ver el pacto en la palabra. Amén. Miren, Efesios 6:1, ¿qué dice? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con mandamiento con ok. Y este pacto está establecido sobre promesa. Amén. Entonces aquí vemos un pacto. Vemos la estructura de pacto, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Ok? Ok. Honra a tu padre y a tu madre. Mira, ¿qué significa honra? Honra significa establece el correcto valor. ¿Ok? Paga de vuelta. Si tu padre ha sido un desgraciado, bueno, el Señor te llama a amarlo, a pesar de eso. ¿Ok? Pero tú no puedes pagar de vuelta lo que no te han dado. ¿Comprenden lo que quiero decir? ¿Ah? Aún así tienes que amarlo. Amén. Ok. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces aquí tenemos un mandamiento, una estructura de pacto y una promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, aquí ¿qué dice el pacto? Si tú honras a tu madre y a tu padre, te va a ir bien y vas a ser de larga vida en la tierra. Te va a ir bien y vas a ser de larga vida en la tierra. O sea, si yo honro a mi padre y a mi madre, estoy activando por fe una ley espiritual. Y esa ley espiritual no va a hacer que me vaya bien y yo sea de larga vida sobre la tierra. Esa ley espiritual va a hacer que todo lo necesario para que me vaya bien se me acerque. Y todo lo necesario para que yo tenga una larga vida sobre la tierra venga a mí. ¿Puedo tener una larga vida sobre la tierra enfermo? No. Entonces evidentemente no voy a estar enfermo. Me puede ir bien por la tierra, o me puede ir bien en la vida sin ningún peso. ¿Puedo decir que me está yendo bien? No. Entonces, para que te vaya bien, evidentemente tienes que tener una provisión completa. Y para que seas de larga vida sobre la tierra, evidentemente tienes que tener salud. ¿Me comprende? Entonces, si usted honra a su padre y a su madre, y en otra parte dice, en el Señor también, obedezcan. Aquí mismo dice, perdón, obedeced en el Señor. O sea, si su padre le dice, vaya y robe el banco, hijo, hónreme. Esto no es honrarlo en el Señor. Amén. ¿Quién es el Señor? Es la palabra. Usted tiene que discernir. No porque su padre se lo dice, usted tiene que obedecerlo. ¿Qué dice la palabra? ¿Me comprende? Aleluya. Entonces, quiero que animarlo a comenzar a leer la palabra y buscar su pacto. Aquí yo le estoy mostrando una estructura de pacto, pero está llena la palabra de esta estructura de pacto. Mire, vamos por favor a Marcos 11:22. Hijo, ¿cuánto llevo predicando? Marcos 11:22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Respondiendo Jesús le dijo, ¿cuánto llevo? ¿Cuánto llevo? Eso, si yo pregunto cuánto llevo, no, usted no me diga 10 minutos más. Amén. Gracias, hijo.
honra a su padre. No, sí me honra. Gracias, Señor, por mi hijo. Okay. Marcos 11, versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Mire, la versión original en griego dice exete pistin teu. ¿Okay? La traducción correcta sería: tengan la fe de Dios. Si usted tiene su Biblia ahí, tiene un lápiz, arréglelo. Y vaya acostumbrándose a traer su Biblia y un lápiz. Tanto yo como la pastora María le vamos a estar diciendo constantemente: raye su Biblia. ¿Ok? Y no se preocupe, que para eso es la Biblia, para rayarla, para colocar notas. No es un sacrilegio. Respondiendo Jesús les dijo: tengan la fe de Dios. O sea, esta es la fe de Dios. Versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces, nuevamente aquí tenemos estructura de pacto. De cierto os digo, amén, amén, lego, umin, que cualquiera que dijere a este monte, no se lo voy a decir en griego, no se preocupe, que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no duden en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. O sea, ¿quiere mover montañas? ¿Quiere mover montes? Evidentemente no era propósito de Dios que corriéramos la cordillera. Señor, quiero correr la cordillera de los Andes a la cordillera de la costa. No. Los montes son tus problemas, los montes son enfermedades, los montes son cuentas, los montes son cosas que te causan temor. Esos son los gigantes que tú tienes que enfrentar al día de hoy. ¿Ok? Entonces, lo primero que el Señor nos está haciendo es enseñando a hablarle a las cosas. Porque cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Un pacto define lo que haces tú y lo que va a acontecer por lo que estás haciendo en fe. Amén. Quítate y échate en el mar. Tú tienes que decir al monte, hablar al monte, y no dudar en tu corazón. Entonces, hablar al monte y no dudar en tu corazón, sino que creer que será dicho lo que tú dices, y lo que digas podrás hacerlo. ¿No? No es podrás hacerlo. ¿Qué dice? Te será hecho. O sea, eso no lo hago yo. ¿Se da cuenta? Ok. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Hablar al monte, hablarle al problema y darle órdenes. Y no dudar en su corazón que lo que tú digas te será hecho, y lo que tú digas, Él lo hará. ¿Y cómo lo hará? Por medio de las leyes espirituales que gobiernan lo natural, que tú has activado por fe. ¡Aleluya! ¿Estás aprendiendo a apretar el botón de la luz? Sí. Es entretenido, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque yo en el fondo le estoy enseñando las reglas del juego. ¿Usted ha podido jugar en algún juego sin leer las reglas? Bueno, este es el juego de la vida. Y el Señor nos dejó. Usted inventa la regla, ya la caché. No, pero eso no sirve, no sean fome. ¿Se imagina entrar a un partido de fútbol en una población sin referee, sin línea, sin arco? Sería un desorden, ¿no? ¿Sí o no? Sería un juego de chueca, algo así. Bueno, si usted lee todo el Antiguo Testamento, se dará cuenta de que Dios, antes de hacer cualquier cosa, primeramente la habló. Del fruto de su boca se llena su vientre. Entonces usted tiene que comenzar a obrar en esta fe, que es la fe de Dios. Y Dios dijo, y así fue. Y Dios dijo, y así fue. Y Dios dijo, y así fue. Y usted fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Entonces comience a funcionar en su pacto, de la manera que Dios lo haría en su lugar, mediante sus declaraciones. Comienza a hablar de las cuentas. Yo creo que en la clase de mayordomía, en el Instituto Bíblico Ministerial
ministerial di este ejemplo que para mí fue ver esta palabra. En una oportunidad yo recibí una cuenta de 230,000 pesos por gastos comunes. Y oiga, gastos comunes de 230,000 pesos es una locura. Era el primer mes que yo llevaba viviendo en la parcela. Y dije, claro, con esta cuenta vamos a durar este mes nomás aquí. Pero yo podría haberme quedado con eso. Mas ¿sabe lo que vino a mi corazón? Vino la palabra en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y vino nuevamente a mí esta palabra, Marcos 11:22-23. Cualquiera que dijera este monte, quítate y échate del mar y no dudar en su corazón. Si no creyere que lo que diga le será hecho, lo que diga le será hecho. Entonces, bueno, a ti yo te hablo de cuenta, le dije. Te declaro cancelada. Y le escribí, cancelada esa cuenta. Conforme a Filipenses 4:19. Listo. Y la dejé ahí encima y no me preocupé más. Rehusé volver a preocuparme. Y me fui al medidor de luz a mirarlo. Y mirando al medidor sale el vecino. Y el vecino me dice, ¿qué le pasa, vecino? Mire, ¿sabe? Me salió 230,000 pesos los gastos comunes. Ah, no puede ser. Quizás está mal el medidor. Yo voy a llamar a la administración. Y llamó a la administración, llegó la administración, trajeron un eléctrico, me cambiaron el medidor y decidieron cobrarme lo mismo que el año pasado, 60,000 pesos. Ahora, ¿hice algo yo? Yo simplemente abrí la cuenta. Y le dije, cuenta, te declaro cancelada. Y le escribí cancelado conforme a Filipenses 4:19. Y ¿tuve que hacer algo más? No, todo me fue hecho. Yo simplemente fui a mirar al medidor y salió el vecino. El vecino llamó al administrador. El administrador llegó y llamó al técnico. Trajeron un nuevo medidor. El contador me bajó la cuenta de 230 a 60,000 pesos. Entonces, ¿me fue hecho o no? ¿Lo hice yo? No, me fue hecho. Y así son tantas las cosas. Tantas las cosas. Oye, al punto en que nosotros ni siquiera estábamos en el ministerio todavía, sino que estábamos viviendo en Viña del Mar. Al punto que para defendernos nos han llamado abogados. Señor, ¿usted tiene un caso? Sí, yo lo voy a defender. No nos han cobrado nada. Buffet de abogados. Un buffet de abogados. En Valparaíso, todo un piso. No nos han cobrado nada. Porque hemos aprendido a colocar estas cosas en acción. Y colocamos en funcionamiento leyes espirituales que gobiernan lo natural. Y las cosas que declaramos no son hechas. ¿Comprende? Oiga, usted está aquí el día de hoy porque en algún minuto nosotros declaramos. El Señor nos mostró en visión, la Florida es un lugar para abrir iglesia. ¿Me comprende? Declaramos abierto una iglesia en la Florida, en el nombre de Jesús. Aquí estamos. Gloria a Dios. Aleluya. Veo ahí la estructura de pacto, ¿no? ¿Qué tiene que hacer usted? Comenzar a hablar a los problemas. Dice, quítate. Te declaro cancelado. A ti te ha dado la enfermedad. Jesucristo, cuando llegó donde la suegra de Pedro, la palabra dice que Jesucristo reprendió la fiebre. ¿Usted, hija, ha reprendido alguna vez un hipo de su bebé? ¿O ha tenido fiebre? No. Nunca, ya. Gloria a Dios por eso. Vamos a creer que no la va a tener nunca. ¿Amén? Pero el día que venga cualquier molestia, usted hable de la molestia. A ti te hablo molestia, a ti te hablo cólico, a ti te hablo fiebre. Jesús lo hizo así. Llegó a la casa de Pedro y se acercó a la mamá y reprendiendo la fiebre, dice la palabra, la fiebre huyó. Se fue la fiebre. La fiebre le dejó, dice la palabra. Bueno, esa es una montaña. ¿Me comprende? Y tiene que comenzar a hablarle estas cosas.
Desde que comenzamos a ponerlo en práctica, mis hijos dejaron de resfriarse, cualquier cosa, esguince, el hueso, lo que sea. Funciona con todo. Amén. Esto es bueno. Comienza a hacerlo y las cosas te van a ser hechas. Gloria a Dios por esto. Aleluya. Mire, yo sigo leyendo. Un poquito más abajo dice así: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibisteis. Mire, su Biblia dice: creed que lo recibiréis. Ok, ráyalo. Porque allí no dice creed que lo recibiréis, sino que dice creed que lo recibisteis. Entonces, nuevamente, aquí tenemos la estructura del pacto. ¿Qué tiene que hacer usted? Orar. Orar y pedir, ¿cierto? Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibisteis. Y podrás ir a comprarlo. No podrás ir a comprar. Podrás sacarlo a crédito entonces. ¿No? ¿Qué dice entonces? Y os. Aleluya. Entonces, ¿cuál es tu parte? Os digo que todo lo que pidiereis orando, pedir orando, y creer que lo recibisteis, creer que ya lo tienes. Entonces, mira qué fácil. Padre, yo quiero un computador nuevo. Creo que lo recibí. Gracias. Listo. Mantente creyendo, no dudará en tu corazón. Amén. Y dice la palabra: y os vendrá. ¿Qué lo ha colocado en práctica esto y le ha funcionado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amén, aleluya. ¿Funciona? ¿Dan testimonio que funciona? El que dé testimonio diga amén, por favor. Amén. Ok, gloria a Dios. Miren, Jesucristo enseñó: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abre. Estas son leyes espirituales que gobiernan la oración. Jesús está enseñando. ¿Cuál es el contexto de esto que acabo de leer en Lucas 11:9? El contexto es: Señor, enséñanos a orar. Entonces lo primero que hace Él, mira, la oración está gobernada por esta ley espiritual. Aleluya. El que pide, recibe. Listo, cambio y fuera. Por eso que enseña después en Marcos: todo lo que pidierais orando, creed que ya lo recibisteis. Y os vendrá. Aleluya. Amén. Ok. Bueno, podría seguir enseñando y mostrándole el pacto en la palabra, pero yo quiero que usted tome su Biblia y dedique tiempo sobre todo al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, sobre todo a las cartas. ¿Ok? Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, apréndaselas, léanlas, conózcalas. Ellas tienen allí su pacto. Está definido su pacto en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es un pacto. Es el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Así que, por favor, comienza a leerlo y vea el pacto allí. Yo tengo que creer esto y por tanto actuar creyendo esto, y el Señor me dará esto. ¿Cómo? Porque usted está activando una ley espiritual. Usted está activando el pacto. ¿Ok? No es que usted está tomando lo que Dios ya le dio. Eso lo quiero dejar muy claro. ¿Okay? No es que Dios le dará, sino que usted, por medio de una ley espiritual, está tomando lo que Dios ya le dio. Amén. Gloria a Dios. Esa es la gracia del Señor Jesucristo. Todo ya fue provisto. Todo. Y hay gente que se sigue partiendo la espalda trabajando. Durante esta semana conversaba con un amigo, y con esto termino, y me decía que él estaba mal, que tenía muchos problemas económicos. Yo le decía: bueno, acércate al Señor. Y me dijo: sí, pero las cuentas se pagan con plata. Y le dije: bueno, Mateo 6:33 creo que dice:
Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ninguna cosa te faltará. Ninguna que no te sea añadida. O sea, el que quiera realmente tener una provisión completa tiene que buscar primero el reino y su justicia. Y le di testimonio, le dije, mira, Dios es tan buen proveedor, tanto mejor que lo que era yo. Porque no quiere decir que no dejaba de trabajar. Trabajó bastante. El que conoce mi training sabe que yo duermo muy pocas horas al día. Pero, por favor, entienda, yo no soy mi proveedor. Dios es mi proveedor. Y Él es un buen proveedor. No es fome y penca como uno mismo. ¿Ok? Él es buen proveedor. Amén. Comienza a descansar en Él y en su pacto. Activa las leyes espirituales. Gracias, Señor. Por medio de la fe.